Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive, el podcast con locutores creados con inteligencia artificial. Con voces creadas con IA. Exacto. Y en esta ocasión nos vamos a sumergir en un tema que está, revolucionando la educación secundaria. Es los campos formativos del nuevo Plan de Estudio 2022. Así es. Imaginen, por un momento, que en lugar de ver las materias como si fueran cajas separadas, ¿no? ¿Sí? Los vemos como un gran rompecabezas, Ok, donde cada pieza se conecta para formar una imagen completa del conocimiento. me gusta esa analogía. Sí. Pero siendo sinceros, muchos de nosotros crecimos con la idea de las materias separadas, ¿no? Claro. Matemáticas, español, historia. ¿Ah? ¿Por qué es tan importante cambiar esta nueva forma de pensar? Excelente pregunta. La verdad es que la forma tradicional de enseñar por materias aisladas a veces nos hace perder de vista la imagen completa, ¿no? Nos enfocamos tanto en los detalles que olvidamos que el conocimiento no existe en un vacío. Claro. En la vida real todo está conectado Ah, sí. de alguna manera. Tiene mucho sentido. Y supongo que para ustedes, los maestros, esto representa un gran cambio en la forma de planear sus clases, ¿no? Sin duda. Los campos formativos nos invitan a pensar de forma más compleja, Ajá. a conectar las diferentes áreas del conocimiento para analizar situaciones reales. Ujú. Es como si estuviéramos enseñando a nuestros alumnos a usar todas las herramientas de su caja de herramientas, ¿no? Claro. No solo un martillo o un destornillador. Ya veo. Exacto. Entonces, ¿cuáles son estos campos formativos que propone el nuevo plan de estudio? Son 4. Ética, naturaleza y sociedades, lenguajes de lo humano y lo comunitario, y saberes y pensamiento científico. ¡Wow! Suenan bastante amplios. Eh. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto de cómo se aplicarían estos campos en la práctica? Claro. Digamos, para un maestro de secundaria que está un poco perdido con todo esto. Imaginemos que estamos en temporada de lluvias Ajá. y en la comunidad donde está la escuela hay muchos casos de dengue y Zika. Este problema puede ser el punto de partida para un proyecto que involucre todos los campos formativos. Un tema de salud pública como el dengue y Zika. Ajá. Me parece perfecto para conectar con la vida real de los alumnos. Exacto. Pero, ¿cómo se vería eso en el aula? Empecemos con ética, naturaleza y sociedades. Ok. Desde este campo, los alumnos podrían investigar las causas de la proliferación de mosquitos, el impacto del dengue y el Zika en la salud de la comunidad, la responsabilidad individual y colectiva para prevenir contagios. Espera. Eso ya suena a biología, Ajá. a ciencias naturales, ¿no? Exacto, pero también a geografía, a formación cívica y ética. Claro. Ahí está la clave. No se trata de enseñar estas materias por separado, sino de conectarlas para entender el problema del dengue desde una perspectiva integral. Entiendo. Entonces, ¿qué haríamos con el campo de lenguajes? Claro. ¿Acaso los alumnos van a escribir poemas sobre mosquitos? Podrían si les inspiran, pero en este caso, lenguajes se usaría para investigar y comunicar información sobre el dengue y Zika. Ok. Podrían crear carteles, videos, podcasts, Ajá. como nosotros. Exactamente. La idea es que usen el lenguaje para comunicar información vital de forma clara y creativa, Ajá. para que su mensaje llegue a toda la comunidad. Me gusta. Se vuelven agentes de cambio, no solo estudiantes pasivos, Exacto. de lo humano y lo comunitario. ¿Qué podríamos hacer? Claro. Entrevistar a personas que se enfermaron. Esa es una gran idea. Se trata de explorar las emociones y experiencias de la comunidad frente a las enfermedades, fomentando la empatía y la colaboración. Ok. Podrían hacer entrevistas, realizar encuestas, organizar campañas de concientización. Wow. Ya me Ok. estoy imaginando un proyecto súper completo. ¿Eso? Y, para terminar, ¿cómo se integraría saberes y pensamiento científico? Aquí entran las investigaciones más a fondo. El ciclo de vida del mosquito, los métodos de prevención, los tratamientos, podrían realizar experimentos, analizar datos, crear modelos. Las posibilidades son infinitas. Increíble. Sí. De esta manera estaríamos abordando el tema del dengue y el Zika desde una perspectiva social, ética, lingüística y científica. Exacto. Un aprendizaje mucho más completo y significativo. Precisamente. La idea es que los alumnos no solo memoricen datos, sino que comprendan el problema en su totalidad, Ajá. que desarrollen habilidades para analizarlo críticamente y proponer soluciones creativas. Y que vean la conexión directa entre lo que aprenden en la escuela y su vida cotidiana. Exacto. La clave de los campos formativos es conectar los conocimientos con la realidad
para que los alumnos se sientan protagonistas de su propio aprendizaje y agentes de cambio en su comunidad. Me encanta esta idea. ¿Sí? Pero sé que muchos maestros estarán pensando, todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo lo hago en mi clase, con mis alumnos, con el tiempo que tengo? Esa es una pregunta muy válida y que abordaremos a detalle más adelante en este Deep Dive. Ok. Les aseguro que hay estrategias y herramientas concretas para integrar los campus formativos en el aula de forma efectiva. Me dejas con la intriga. ¡Ja, ja, ja! Tendremos que esperar a la siguiente parte para descubrir esas estrategias. Así es. Eh, Por ahora, los invito a reflexionar sobre cómo este cambio de paradigma puede transformar su práctica docente y sobre todo el aprendizaje de sus alumnos. Excelente punto. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a quedarse con nosotros para seguir explorando este tema tan importante. Por supuesto. Retomando un poco nuestra conversación, Ajá. creo que es importante detenernos un momento a analizar cómo este enfoque de campos formativos, ¿verdad? Sí. Nos ayuda a romper con la fragmentación del conocimiento. Algo que, como mencionábamos antes, es una de las grandes limitaciones de la educación tradicional. Totalmente de acuerdo. Sí. Muchas veces enseñamos las materias como si fueran islas, ¿no? Sin conexiones entre sí. Y eso puede generar en los alumnos una sensación de falta de sentido, de no ver la utilidad de lo que aprenden. Exactamente. Y es que la realidad no funciona así, ¿verdad? Claro. Los problemas y las situaciones que enfrentamos en la vida real son complejos, multifacéticos y requieren que integremos diferentes saberes para poder comprenderlos y abordarlos de manera efectiva. Claro, como en el ejemplo que poníamos del dengue y el Zika, Exacto. No basta con solo conocer el ciclo de vida del mosquito o las medidas de prevención. Ajá. Hay que entender también el contexto social, las condiciones de vida de la comunidad, la gestión de las autoridades. Perfecto. Ese es un ejemplo claro de cómo los campos formativos nos permiten romper con esa visión fragmentada del conocimiento y analizar la realidad desde una perspectiva multidisciplinaria. En lugar de ver las asignaturas como compartimentos estancos, ¿no? Sí. Las vemos como herramientas que se complementan para comprender el mundo que nos rodea. Eso supongo nos lleva a la idea del pensamiento complejo, ¿verdad? Exactamente. Los campos formativos promueven el desarrollo del pensamiento complejo. Ajá. Esa capacidad de integrar diferentes perspectivas, de analizar las relaciones entre las partes y el todo, de pensar de forma holística en pocas palabras. es decir, que no solo se trata de acumular información, ¿verdad? sino de saber cómo usarla Sí, para resolver problemas, para tomar decisiones, para comprender la complejidad del mundo. precisamente. ¿Sí? Y eso es fundamental para que nuestros alumnos puedan desenvolverse con éxito en el siglo XXI. Claro. Un siglo marcado por la incertidumbre, la interconexión Sí. y la necesidad de soluciones innovadoras. Ahora bien, ya hablamos de la teoría, pero ¿cómo aterrizamos todo esto en el aula? Claro. ¿Cómo podemos, como docentes, integrar los campos formativos de nuestra práctica diaria? Esa es la pregunta clave. Y sí. Y para responderla hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, la planificación. Ajá. No podemos simplemente improvisar. Debemos planificar nuestras clases de forma que los campos formativos estén presentes desde el inicio. ¿Y cómo se vería esa planificación en la práctica? Bueno, un primer paso sería identificar las situaciones o problemáticas relevantes para nuestros alumnos. Algo que les interese, Ajá. que les motive a investigar y aprender. Algo como el dengue y el Zika, por ejemplo. Exacto. Una vez que tenemos la problemática, Ajá. debemos analizarla desde la perspectiva de los 4 campos formativos. ¿Qué preguntas nos surgen desde ética, naturaleza y sociedades? Ok. ¿Qué tipo de textos vamos a trabajar desde lenguajes? ¿Qué emociones y valores entran en juego desde lo humano y lo comunitario? ¿Qué investigaciones o experimentos podemos realizar desde saberes y pensamiento científico? Es decir, que se trata de hacer un análisis multidimensional de la problemática, Sí, utilizando los campos formativos como lentes para observarla desde diferentes ángulos. exactamente. Y una vez que tenemos este análisis, podemos empezar a diseñar actividades que integren los diferentes campos formativos de forma natural y coherente. Por ejemplo, podríamos organizar debates sobre la responsabilidad social en la prevención del dengue. Ajá. Pedirles a los alumnos que creen campañas de concientización usando diferentes lenguajes. Sí, Invitar a personas afectadas por la enfermedad para que compartan sus experiencias. excelente. Esas son ideas muy buenas. Qué bien. La clave es ser creativos,
flexibles y adaptarnos a las necesidades e intereses de nuestros alumnos. Y hablando de flexibilidad, Ajá. ¿qué papel juegan los programas sintéticos en este nuevo enfoque? Claro, Tenemos la libertad de adaptarlos a la realidad de nuestra comunidad. por supuesto. Mm. Los programas sintéticos nos marcan los contenidos nacionales Ajá. que se espera que los alumnos desarrollen a lo largo de la educación básica, Bueno, pero no son un corsé que nos limite. claro. Tenemos la libertad de contextualizarlos, de Mm. adaptarlos a las necesidades de nuestro contexto, de codiseñar nuevos contenidos que sean relevantes para nuestros estudiantes. Me parece fundamental esa flexibilidad, Sí, porque la realidad de cada comunidad es diferente. claro, No podemos aplicar las mismas fórmulas en todas las escuelas. exactamente. La contextualización y el codiseño son dos elementos clave para la integración curricular efectiva. Mm. Debemos partir de la lectura de la realidad que hagamos como colectivo docente, identificando las necesidades, intereses y problemáticas de nuestra comunidad educativa Sí. para poder seleccionar y adaptar los contenidos de los programas sintéticos de forma significativa. Entonces, ¿podríamos decir que los programas sintéticos son un punto de partida, Sí, una guía, pero no la meta final? exacto. La meta final es que nuestros alumnos desarrollen las competencias que necesitan para comprender y transformar su realidad. Así es. Y para lograrlo debemos ser conscientes de las intencionalidades formativas Ajá. que buscamos alcanzar con cada actividad, con cada proyecto, Ujú. y cómo los campos formativos pueden contribuir a ello. Y para asegurarnos de que estamos integrando los campos formativos de manera coherente, Sí. ¿qué estrategias o herramientas podemos utilizar? Bueno, además del aprendizaje basado en proyectos Ah. y el aprendizaje basado en problemas que ya mencionábamos antes, Ok. hay otras estrategias muy útiles. Ajá. Por ejemplo, podemos utilizar mapas conceptuales para visualizar las conexiones entre los diferentes campos formativos, Mm. crear matrices de planificación que nos ayuden a articular los contenidos de forma transversal. Es decir, que hay un abanico de posibilidades. Sí. Lo importante es encontrar las estrategias que mejor se adapten a nuestro estilo de enseñanza y a las necesidades de nuestros alumnos. Exactamente. La integración curricular no es una receta, sino un proceso creativo y dinámico que requiere de nuestra parte como docentes. Ajá. La voluntad de experimentar, de innovar, Claro. de buscar nuevas formas de enseñar y de aprender. Y en ese proceso, Sí. ¿qué papel juegan los ejes articuladores? Los escucho mucho en el contexto de la nueva escuela mexicana. Excelente pregunta. Los ejes articuladores son como hilos conductores Mm. que nos ayudan a conectar los contenidos de los diferentes campos formativos con los desafíos del siglo XXI. Ok. Son temas transversales Mm. que deben estar presentes en todas las áreas del conocimiento. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro, algunos ejemplos de esos articuladores son la educación para la paz, Ajá. la educación para la sustentabilidad, la educación para la igualdad de género, la educación para la interculturalidad, la educación para la salud. Es decir, que los ejes articuladores nos ayudan a orientar el aprendizaje hacia la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno. Exactamente. La idea es que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, Ah. sino que también desarrollen valores, actitudes y habilidades Mm. que les permitan contribuir a la construcción de un mundo más justo, Mm. equitativo y sostenible. Volviendo al ejemplo del dengue y el Zika. ¿Cómo podríamos integrar los ejes articuladores en un proyecto interdisciplinario sobre este tema? Muy buena pregunta. Podríamos, por ejemplo, vincular el proyecto con el eje de la educación para la salud, Ujú. promoviendo la investigación y la reflexión sobre los determinantes sociales de la salud, Ok. la importancia de la prevención y el autocuidado, Ajá. la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado de la salud pública. O podríamos vincularlo con el eje de la educación para la sustentabilidad, Exacto. analizando la relación entre el cambio climático, la proliferación de mosquitos y la transmisión de enfermedades. Las posibilidades son muchas. Lo importante es que a través de los ejes articuladores Ajá. logremos conectar el aprendizaje con los grandes desafíos de nuestro tiempo y con la formación de ciudadanos conscientes, Claro. críticos y comprometidos. Me parece una visión muy inspiradora de la educación. ¿Sí? Y creo que los campos formativos, junto con los ejes articuladores, Ajá. nos brindan las herramientas para hacer la realidad. Totalmente. Es un cambio de paradigma que nos invita a repensar nuestra práctica docente, a ser más creativos, más flexibles, más conectados con la realidad de nuestros alumnos y de nuestra comunidad. Y hablando de conectar con la realidad,
¿Qué nos dices de la importancia de la evaluación en este nuevo enfoque? Claro. ¿Cómo podemos evaluar el aprendizaje de forma integral, considerando los diferentes campos formativos y los ejes articuladores? Esa es una pregunta fundamental y que abordaremos en detalle en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Ok. Por ahora los dejo con la reflexión. Ajá. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la evaluación no se quede solo en la medición de conocimientos, sino que también valore el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que promuevan la formación integral de nuestros estudiantes? Como quedamos al final de la segunda parte, hoy vamos a profundizar en un tema que es fundamental en este nuevo enfoque educativo, la evaluación. Exactamente. Porque la evaluación es una pieza clave, ¿no? Sí. En este nuevo enfoque no se trata solo de medir cuánto han aprendido nuestros alumnos, sino de comprender cómo están aprendiendo, qué habilidades están desarrollando, qué dificultades enfrentan. Es decir, que la evaluación se convierte en una herramienta para acompañar el proceso de aprendizaje, Sí. no solo para poner una calificación al final del camino. Precisamente. Y para que la evaluación cumpla esa función, Ajá. necesitamos cambiar la forma en que la concebimos y la aplicamos en el aula. Ya no nos sirven los exámenes tradicionales que solo miden la memorización de datos. Claro. Necesitamos herramientas que nos permitan evaluar el aprendizaje en todas sus dimensiones. Hablando de herramientas, ¿cuáles serían las más adecuadas para evaluar el aprendizaje desde la perspectiva de los campos formativos? Bueno, hay una gran variedad de instrumentos que podemos utilizar, ¿no? Ajá. Y la elección dependerá de los objetivos de aprendizaje que queremos evaluar, Claro. del tipo de actividad que hayamos realizado, de las características de nuestros alumnos. Entonces, no hay una fórmula mágica. No, para nada. ¿Ok? La clave está en ser flexibles y creativos, Ajá. en adaptar las herramientas a nuestras necesidades. Pero te puedo mencionar algunas que son particularmente útiles en este contexto. Ok. La observación, el portafolio, la autoevaluación, la coevaluación, las rúbricas. Me imagino que la observación es fundamental para evaluar el desarrollo de habilidades, o la colaboración, la comunicación, la resolución de problemas. Así es. Observar a nuestros alumnos en acción durante el desarrollo de un proyecto, por ejemplo. Ajá. Nos permite identificar sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, cómo interactúan con sus compañeros, cómo enfrentan los desafíos. Y el portafolio supongo que nos sirve para documentar ese proceso de aprendizaje, Exacto. para ver la evolución del alumno a lo largo del tiempo. El portafolio puede incluir una variedad de productos, textos escritos, presentaciones, vídeos, audios, trabajos artísticos. Lo importante es que refleje el proceso de aprendizaje del alumno, su esfuerzo, su creatividad, sus aprendizajes. Y la autoevaluación y la coevaluación. Ajá. ¿Cómo se integrarían en este esquema? La autoevaluación y la coevaluación son herramientas muy poderosas para fomentar la metacognición, es decir, la capacidad de los alumnos de reflexionar sobre su propio aprendizaje. Al pedirles que se autoevalúen o que evalúen a sus compañeros, los estamos invitando a analizar sus fortalezas, sus debilidades, sus estrategias de aprendizaje. Me gusta mucho esa idea. ¿Qué? Se vuelven más conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Ajá. Y eso les ayuda a ser más autónomos y responsables. Sin duda. Y no olvidemos las rúbricas Claro. que nos permiten establecer criterios claros y específicos Ajá. para evaluar el desempeño de los alumnos en diferentes áreas. Al usar rúbricas, tanto nosotros como los alumnos tenemos una idea clara de qué se espera de ellos, cuáles son los niveles de desempeño, cómo se van a calificar los trabajos. Es decir, que las rúbricas transparentan el proceso de evaluación y ayudan a que sea más objetivo y justo. Exacto. Y además, facilitan la retroalimentación, ya que nos permiten identificar las áreas en las que el alumno necesita mejorar y ofrecerle una orientación específica para que pueda avanzar en su aprendizaje. Todo esto que estamos platicando me parece muy interesante y desafiante a la vez. Integrar los campos formativos en el aula implica un cambio profundo en nuestra forma de enseñar Ajá. y también en nuestra forma de evaluar. Sin duda. Es un cambio de paradigma que nos exige ser más flexibles, más creativos, más comprometidos con la formación integral de nuestros alumnos, pero también es una oportunidad para hacer que la educación sea más significativa, más relevante, más conectada con la vida. Para cerrar este deep dive, me gustaría preguntarte,
¿Qué mensaje les darías a los maestros que están iniciando este camino de la integración curricular? Les diría que no tengan miedo a experimentar, a probar nuevas estrategias, a equivocarse y aprender de sus errores. Que confíen en su capacidad creativa y en su pasión por la educación. Que busquen apoyo en sus colegas, en los materiales de la nueva escuela mexicana, en las comunidades de aprendizaje. Y sobre todo que recuerden que la educación es un proceso continuo de transformación, tanto para los alumnos como para los docentes. Un camino que vale la pena recorrer, sin duda. Por supuesto. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia con nosotros. El gusto ha sido mío. Y a todos los maestros que nos escuchan, ¡Claro! les deseamos mucho éxito en esta emocionante aventura de la integración curricular. Así es. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando este tema y a compartir sus experiencias con nosotros. Hasta la próxima en The Deep Dive.